Buenas tardes, buenas noches, alumnos y alumnas. Nos encontramos en la clase número 11 de la materia Epistemología de las Ciencias Sociales. En esta clase y en la siguiente analizaremos la crítica a la epistemología de las ciencias sociales, a la constitución de esas epistemologías y de la modernidad desde la periferia, desde el sur, y sus consecuencias. Permítame que comparto pantalla. Antes que nada, los contenidos de la clase. Como recién dije, en primer lugar, veremos el desarrollo histórico, político y económico de la Constitución de la modernidad desde la periferia, la crítica a la racionalidad moderna y la homogenización, el genocidio y el epistemicidio que genera esa racionalidad y el concepto de transmodernidad. Para estos contenidos veremos dos textos: Eurocentrismo y modernidad, introducción a las lecturas de Frankfurt, escrito por Enrique Dussel en 1993, y Racismo y sexismo epistémico, universidades occidentalizadas y los cuatro genocidios y epistemicidios a lo largo del siglo XVI, escrito por el autor sociólogo Ramón Gross-Fogel en 2013. Antes de entrar a la lectura de ambos textos, vamos a ver un poco cómo era la la constitución geográfica y política previa a 1492, previa a lo que consideramos el, eh, entre comillas, descubrimiento de América, para entender lo que es la constitución de la modernidad. En este primer mapa podemos encontrar cómo está constituida lo que hoy entendemos como la Europa moderna, ¿sí? Actual, que implica también la hegemonía mundial, ¿sí? Acá vemos las divisiones de los diferentes reinos. Ahora bien, el único reino que tiene poder de conquista y desarrollo es lo que consideramos el reino de Castilla y la corona de Aragón. Debajo del reino de Castilla, ¿sí? En todo lo que es el sur de la actual España, ¿sí? Se encuentra el reino de Granada. Esto previo a 1492. El reino de Granada pertenece al Imperio Árabe, ¿sí? Es un, una parte de lo que consideramos el Imperio Otomano. Este es un mapa de lo que es el Imperio Otomano ya llegados a 1600. Entendamos que toda esta parte del sur de España, antes de la conquista, sigo aclarando, eh, constituye eh, todo lo que es Granada también, pertenece al Imperio Otomano, al Imperio Árabe, ¿sí? Y vean también la extensión y el control territorial del Mediterráneo que se tiene. Por otro lado, al norte ya de lo que es Europa, tenemos lo que es el Imperio Mongol, ¿sí? Que va desde el norte de Europa hasta China, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la Europa que nosotros conocemos en el siglo XV eh, corresponde a la periferia de lo que es el Imperio Mongol y el Imperio Árabe. Veamos este mapa, ¿sí? Que este es el mapa, un planiferio que estamos viendo actualmente con los países como están divididos. Como dijimos, Europa es la periferia, lo que es el Imperio Mongol, porque a esta parte, en la isla de Cracovia, Budapest, Hungría, está cerrado por el Imperio Mongol, y hacia el norte de África se encuentra cercado por el Imperio Árabe.
El control económico del Mediterráneo corresponde a todo lo que es Jerusalén, Siria, Bagdad. ¿Por qué? Porque es la entrada de Europa a la ruta de la seda vinculada a China y la ruta por mar hacia el Mar Rojo. Entonces, la Europa previa a, a la conquista se encuentra totalmente relegada económica y políticamente, perdón, más que nada económicamente, dependiente del Imperio Árabe y también del desarrollo científico. Enrique Dussel, da varios ejemplos. Uno de ellos puede ser considerado el tema de los números. Nosotros, el 1, 2, 3, los números que manejamos son los números arábicos, creados, constituidos aproximadamente del primer registro desde el siglo I. En Europa, a través del Imperio de Andalucía, esto quiere decir que a través de los árabes, el sistema de números arábicos entra recién en el siglo 9-10. Mientras tanto, ellos tenían, se considera, los números romanos. ¿Cuál es la diferencia entre los números romanos y los números árabes? La constitución entre varios de ellos, el cero, ¿sí? Por otro lado, China en el siglo V ya tenía papel moneda. Esto recién se constituye o empieza a estar en Europa en el siglo XIII, XIV. El polo científico-tecnológico se considera que está en la actual Bagdad, Irak, ¿sí? No está en Europa, no se encuentra en Europa. Es más, Dussel tiene un texto muy interesante que cuenta los inventos robados por el Imperio Europeo. Acá también viene la pregunta, ¿cómo un continente o un conglomerado de países eh, periféricos, sin un desarrollo científico-tecnológico, eh, relegados también de la historia de la centralidad económica, hoy en día ocupan la centralidad y la hegemonía del mundo, ¿sí? Esto se debe también al tema de la conquista. España recién perdón, el reino de la corona de Castilla, el reino de la corona, el reino de Castilla, en alianza con la corona de Aragón, logran expulsar a lo que es los mongoles del norte, perdón, del sur de España, ¿sí? De lo que es Granada, ¿sí? Y tener el control territorial, el reino español, de lo que es la península ibérica. Luego de eso comienzan las travesías de Colón. Ahora bien, ¿cuál es la intención de Colón? Al no tener el reino, del reino de la corona de España, al no tener eh, el control del Mediterráneo, es buscar una nueva ruta hacia China, ¿sí? Saliendo por el Atlántico. El Atlántico no ocupa, eh, no tiene una centralidad en este momento. Solamente la va a tener posterior a la conquista. Ahora bien, ocurre lo que todos sabemos. Colón llega a lo que es Centroamérica y aparece, entre comillas, lo que es América y el continente americano. Dussel también sostiene la tesis, pensando en función del desarrollo económico, que la caída de todo lo que se considera el imperio árabe y el desarrollo científico-tecnológico se da porque eh, la corona española encuentra las minas de oro de Potosí. Eso también desde una perspectiva económica. Por otro lado, el Atlántico empieza a tener un eje central en la economía, ¿sí? Además, todo lo que es el oeste de África, ¿sí? El oeste de África empieza a estar dentro del sistema comercial
por la conquista al proveer de esclavos a lo que es Europa para trabajar las minas de lo que es América, ¿sí? Que esto veremos después con el texto de Grossfogel, la cuestión eh, de los genocidios, ¿sí? De los esclavos. Esto como una pequeña introducción histórica para comprender los textos siguientes. El primer texto que veremos será Eurocentrismo y modernidad por el filósofo y el maestro Enrique Dussel. Bueno, acá una pequeña breve resumen que nos hace justicia, que es, bueno, Enrique Dussel es un filósofo de los pueblos del sur, teólogo, historiador y escritor argentino, fundador de la corriente de la filosofía de la liberación y de la teología de la liberación, reconocido por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política y la filosofía latinoamericana. Para que lo que no lo conocen, Enrique Dussel es filósofo argentino, como bien aclaro, exiliado en 1975 de Argentina, eh, donde la AAA, previamente al proceso de la dictadura militar, bombardeó su casa, ¿sí? Se exilia en México. En 1976 escribe uno de los libros más reconocidos, que es Filosofía de la Liberación. Eh, Actualmente se encuentra en México, ha sido rector de la Universidad Metropolitana de México y también es un fundador perdón, es parte del equipo de formación política del actual partido de Morena en México. Además, filósofo también reconocido, comprometido con todos los procesos de emancipación latinoamericana y perteneciente al giro descolonial. Tiene aproximadamente más de 70 textos escritos, actualmente tiene 88 años y los plantea un sistema filosófico. Eh, en los material complementario agregaré un video de él que da una charla en el programa de Dossier de Venezuela sobre la cuestión de la geopolítica y conquista, que es una ampliación del texto del desarrollo histórico previo dado, ¿sí? En el texto Eurocentrismo y modernidad, bueno, ahora veremos algunas de las citas. El planteo de Dussel es que la modernidad comienza en el año de la conquista, en 1492. Leeremos algunas citas y iremos comentándolas. La modernidad aparece cuando Europa se autodefine como el centro de una historia-mundo que ella inaugura, la periferia, que rodea este centro es, consecuentemente, parte de esta autodefinición. La oclusión de esta periferia y el rol de España y Portugal en la formación del sistema mundo moderno desde fines del siglo XV lleva a los más importantes pensadores contemporáneos del centro a una falacia eurocéntrica. En su comprensión de la modernidad, si su comprensión de la genealogía de la modernidad es así parcial y provincial, sus intentos de crítica y defensa de ella son igualmente unilaterales y en su parte falsos. Dussel considera que Europa, la conquista y el encuentro con América, fundamenta el encuentro ontológicamente en relación a un ocultamiento, no un encuentro, ¿sí? La modernidad europea lo que empieza a desarrollar es, se posiciona a ella como centro, todo alrededor como periferia, y empieza a tener eh, una cuestión, si se quiere, de identidad de espejo, ¿sí? Europa se plantea como el desarrollo, la modernidad y todas las demás culturas que encontrarán estarán como un escalón abajo, ¿sí? Serán previas a ese desarrollo, además de la imposición como total, cuando, que veremos en el siguiente texto con Grosfogel, el conocimiento se posiciona de un lugar provincial, desde España, Francia, Inglaterra, ¿sí? Ese pensamiento situado intenta ser total, ¿sí?
Seguimos con algunas de otras citas. La modernidad incluye un concepto irracional de emancipación que afirmamos y asumimos, pero al mismo tiempo desarrolla un mito irracional, una justificación de la violencia genocida. Los posmodernos critican la razón moderna como razón del terror. Nosotros criticamos la razón moderna por el mito irracional que disimula. Como vimos con Horkheimer, la crítica a la modernidad se da por el terror provocado. Lo que va a plantear Dussel es que el concepto racional de emancipación de la modernidad oculta la violencia genocida ejercida tanto con los esclavos de África, con la mujer durante el proceso de la Edad Media y contra los pueblos latinoamericanos y además contra los mongoles y judíos que veremos en el texto de Grossfogel, ¿sí? Esa, eh, ese mito de liberación a través de la modernidad detrás tiene la justificación, ¿sí?, del genocidio y de la violencia. Volvemos a una de las citas. La modernidad como tal nació cuando Europa estaba en una posición tal como para plantearse a sí misma contra un otro, cuando, en otras palabras, Europa pudo autoconstituirse como un unificado ego explorando, conquistando, colonizando una alteridad que le devolvía una imagen de sí misma, ¿sí? Este otro, en otras palabras, no fue descubierto o admitido como tal, sino disimulado o encubierto como lo mismo que Europa había asumido que había sido siempre. Así, sí, 1492 es el momento del nacimiento de la modernidad como un concepto, el origen de un muy particular mito de violencia sacrificial que también marca el origen de un proceso de ocultamiento y no reconocimiento de lo no europeo, ¿sí? Europa va a empezar a calificar, ¿sí?, a categorizar todo el proceso de las otredades, ¿sí?, de otros pueblos que va encontrando en función del paradigma europeo moderno. La categoría de desarrollo implica necesariamente que hay una cuestión de no desarrollo, ¿sí? ¿Y qué significa esto? ¿Quién pone el parámetro de esas categorías? ¿Sobre qué? ¿Sí? ¿Sobre qué significa desarrollo? Como por ejemplo, los pueblos de Latinoamérica no tenían una religión monoteísta, se consideran no desarrollados. Eh, como los pueblos de Latinoamérica no tienen ropas, ¿sí?, que oculten su cuerpo, son bárbaros, incivilizados, ¿sí? Como no respetan o no tienen la religión cristiana, también son incivilizados. Hay una discusión muy interesante que se plantea durante el desarrollo de la conquista de Bartolomé de las Casas, interesante en el sentido de que se plantea si, que lo veremos con el texto de Grofogel, si los pueblos de Latinoamérica, los indígenas, ¿por qué son indígenas? Porque se creía que se había llegado a la India, tenían alma. Y ahí hay una doble discusión en función de si tienen alma, eh, son seres humanos que deben ser llevados al cristianismo, y si no tienen mana, son prepersonas, no son humanos, puedo esclavizarlos y matarlos. Esto que acabo de plantear es una discusión teológica real y concreta. Cito de vuelta a Dussel. Éramos la primera periferia de la Europa moderna. Sufrimos globalmente de nuestro momento de origen un proceso constitutivo de modernización. También un fin como tal no hubiera podido estar en uso del momento, que luego va a ser aplicado en África y Asia. ¿Sí? Eh, el primer encuentro el encuentro de Europa con Latinoamérica, con América, implica esto que recién decía Dussel, planteaba Dussel, el ego conquiro, que veremos más adelante, el yo conquisto. La posibilidad de esa conquista, de control, de eliminación y de ocultamiento, luego va a ser aplicada a África y Asia, ¿sí? Y acá volvemos a citar, la falacia del desarrollismo consiste en pensar que el patrón del moderno desarrollo europeo
debe ser seguido unilateralmente por toda otra cultura. Desarrollo tomado aquí como una categoría ontológica y no simplemente sociológica o económica. Es el movimiento necesario del ser para Hegel y su inevitable desarrollo. ¿Sí? Fíjense cómo se traslada esto que estamos viendo ahora, por eso dice Dussel que es una categoría ontológica, se desarrolla discursivamente en, actualmente. Latinoamérica es un país eh, en vías de desarrollo o subdesarrollado. ¿En función de qué? En función de lo económico, en función de la cultura, en función del arte, en función de la música. ¿Quién pone los parámetros de desarrollo? ¿Qué significa ser desarrollado desde las perspectivas europeas? Doy un claro ejemplo. Eh, durante el proceso, aunque, y fíjense esta cuestión de doble vara, durante el proceso de los festejos del Mundial se hablaba de barbarie, de suciedad, en función de los festejos de los argentinos y argentinas. Durante los festejos de en 2014, si no me estoy equivocando, cuando se pierde contra Alemania, durante los festejos de los alemanes, hubo en su celebración 4 muertos. Además de que planteaban durante los cantos eh, una categorización del gaucho que caminaba hacia abajo hablando hacia los argentinos, ¿sí? La cuestión de dominación del pueblo alemán, de los europeos hacia los argentinos. Digo, siempre hay un doble falacia, perdón, hay una doble, ¿cómo se llama? Doble categoría de juzgamiento, pero todo el tiempo son categorías que se imponen, subdesarrollados, bárbaros, infradotados, que implican para cualquier proceso de cualquier categorización del país, de un país del tercer mundo, de vuelta, que son categorías que se imponen desde Europa hacia eh, lo que es Latinoamérica y África. Y esto no viene, sigo con otra cita. Y ahora después veremos una cita de Hegel para Joseph Hegel, filósofo alemán, que se le considera, eh, eh, fu- eh, perdón, es un autor que fundamenta la modernidad. Cito una cita de Dussel. El desarrollo linealmente dialéctico es una categoría ontológica primordial, particularmente en el caso de la historia mundial. Tiene por otra parte una dirección en el espacio. El movimiento de la historia universal va desde el este hacia el oeste. Europa es el fin absoluto de la historia universal hacia su comienzo. Eso es lo que cita Hegel. ¿Por qué? Porque Asia implica parte del desarrollo científico, tecnológico, y es como el principio, si se quiere, de la historia mundial, que luego se mueve hacia el oeste, hacia Europa. Ahora bien, Asia es el pasado, ¿sí? Está dentro de la historia, pero como un pasado. Luego piensa en esto, la cuestión de la centralidad conceptual y hegemónica va a pasar a Estados Unidos. ¿Sí? Hoy podríamos ver si está en discusión y demás, pero Estados Unidos ocupa una centralidad en la cultura, como dirá Fukuyama cuando cae el muro de Berlín y cae la URSS, es el fin de la historia. Siempre hay un fin de la historia, porque siempre hay eh, un núcleo hegemónico, económico y político que se considera la consumación de la historia universal, ¿sí? Que es el sujeto de la conquista. Ahora vamos a ver una cita de Hegel, ¿sí? Que critica a Dussel, hablando de los africanos. Este modo de ser de los africanos explica por qué es extraordinariamente fácil volverlos al fanatismo. La esfera del espíritu absoluto está tan empobrecida entre ellos, el espíritu natural tan inmenso que cualquier representación que les sea inculcada es suficiente para impedirlos
a no respetar nada, a destruir todo. O sea, son bárbaros, carecen de normas y leyes. África, sigo citando, no tiene historia como tal. Consecuentemente, abandonamos África para no mencionarla nunca de nuevo. No es parte del mundo histórico, no evidencia el movimiento o el desarrollo histórico. Lo que nosotros propiamente entendemos por África es algo aislado y sin historia, todavía enlodado en el espíritu natural, y por lo tanto puede solamente ser localizado en la puerta de la entrada de la historia universal. ¿Sí? Dejando esta última cita y volviendo a lo que es la centralidad del texto de Dussel, van a encontrar lo que es la crítica a la modernidad y a la constitución de el mito, el mito de la modernidad y las consecuencias ontológicas, ¿sí? La fundamentación de la modernidad trae como consecuencias la justificación de la dominación tanto de África y Latinoamérica y de los demás pueblos y periferias, ¿sí? De las periferias que rodean la centralidad del mundo europeo. Esta cita de Hegel, lo que van a encontrar durante el desarrollo del texto de Dussel son diferentes críticas a la cita de Hegel que justifican dicha dominación. Cuando habla de África y tanto también de América y Latinoamérica, principalmente Latinoamérica, se entiende que no están dentro de la historia, que son un preestado, un estado de naturaleza. En un texto de Voltaire en Cándido, Revolución Francesa, que cuenta el viaje de Cándido a Latinoamérica, él en algún momento nombra una cita en la cual un pasaje que el personaje ve eh, a unos monos que intentan como lastimar a unas mujeres. El personaje Cándido con otra persona terminan disparando y matándolo a los monos. Las mujeres luego van y lloran con esas personas, con esos monos. Luego Voltaire va a justificar diciendo que Latinoamérica hay un pasaje, un proceso de naturaleza de vinculación, o sea, las mujeres que están llorando sus parejas, ¿sí? Digo, la concepción y el relato de la conquista habla de Latinoamérica eh, como si fuera un estado de naturaleza previo al contrato social, ¿sí? No hay normas, no hay leyes, como dice en África. Está, es el espacio anterior de la historia, ¿sí? Digo, pensando esto, como dicen, de una mirada posterior sería una mirada darwinista. Em, Esto es lo que vamos a encontrar en el texto de Enrique Dussel. Ahora en el siguiente video veremos los epistemicidios, las consecuencias concretas que ha generado la lógica moderna, el yo con Quiro, que pasaremos a explicar.